Para este año tenemos grandes cosas y así creo que el Señor me lo ha dicho. Durante el año pasado estuvimos estudiando mucho la Biblia y siento que fue un estudio muy interesante, pero mucho del lado histórico, ¿verdad? En el video que les pasé hablábamos sobre eso, que era mucho de la historia del autor, de cómo fue que fue desarrollado el libro, cuál es la estructura del libro. Y creo que es importante aprender a leer la Biblia y a analizar la Biblia desde una óptica histórica y entender lo que está escrito ahí para ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Es muy importante cuando uno hace un estudio hermenéutico. La hermenéutica es el estudio de la Biblia. Un estudio hermenéutico de la Biblia. Es importante tener claro el tiempo histórico para no sacar de contexto algún tipo de escrito que está ahí, ¿verdad? El texto bíblico significó lo que el autor en ese momento estaba escribiendo. Entonces, es muy importante entender la cultura de ese autor para entender correctamente cuál es el mensaje que Dios nos tiene a través de ese escrito. Entonces, durante el año pasado estuvimos leyendo los versículos y los libros de acuerdo a esa estructura. Pero este año el Señor me ha estado hablando más en el sentido de qué tengo para mí, para mi vida, qué es lo que la enseñanza bíblica me puede dejar y me puede transformar la vida. Y definitivamente el que transforma nuestra vida es Jesús. Jesús es el personaje central de la Biblia y no podemos irnos mucho hacia la parte cultural y olvidarnos de lo que Jesús hizo por nosotros. Obviamente, para entender el mensaje de Jesús hay que entender la cultura judía, hay que entender el tiempo histórico, hay que entender cómo era la vida hace 2000 años para poder entender lo que Cristo tiene para nosotros. Pero este año nos vamos a enfocar más en la figura de Jesús y lo que Jesús hizo por nosotros. Hay varios videos y voy a dejarles un video que está en inglés, entonces voy a ver si lo encuentro subtitulado. Pero el video lo que habla y lo que dice es que la Biblia es una ventana en donde empezamos a ver el amor de Dios para nosotros. Entonces, como cuando uno le están contando una historia y uno se asoma en un espacio específico y ve cómo Dios nos amó en ese momento y cómo nos ama ahora, ¿verdad? Entonces, todo el análisis que vamos a hacer de la Biblia, que vamos a hacer durante este año, va a estar mucho enfocado en Jesús, en su mensaje y lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, con esa introducción es que quiero que empecemos este año sobre lo que vamos a ver. Y empecemos entonces con una oración. Entonces, gracias Padre Santo, Señor, porque sabemos que tu sacrificio perfecto, Señor, tu muerte en la cruz, tenía un propósito fundamental que es el amarnos, el demostrarnos tu cariño, el demostrarnos tu amor y el salvarnos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque estábamos destinados para la muerte, para la destrucción, Señor, y tú nos trajiste vida eterna, Señor. Ti la honra y gloria, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que podamos entender a profundidad ese sacrificio perfecto y podamos entender a profundidad lo que tienes para nosotros. Gracias, Dios, porque en tu palabra vemos esa carta de amor que redactaste para nosotros, Señor. En tu mensaje siempre vemos tu amor, Señor, y, y transforma nuestra vida para que podamos llevar el amor de Dios por donde quiera que vayamos. Ayúdanos y protégenos durante este año, Señor, para que podamos mantenernos firmes en tu palabra, en las lecturas bíblicas, Señor, y que podamos ser transformadores de la sociedad, transformadores del metro cuadrado en el que influenciamos, Señor. Bendícenos en todo momento, Señor, y gracias, Padre Santo, porque sabemos que este año vamos para cosas grandes. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a ver.
los cuatro evangelios, eh, y se quedaron muy, muy bien enfrascados esos cuatro evangelios en el mes de febrero, marzo y abril. Entonces, como quedaron tan bonitos y yo quería empezar este lunes, entonces empezamos con 5 salmos que vamos a leer esta semana. Son salmos específicos que les puse ahí, que vamos a leer esta semana, y empezamos con el Salmo 2 el día de hoy. Esos salmos fueron escogidos, no fueron escogidos al azar, sino fueron escogidos porque son salmos que hablan de Jesús. Entonces, el estudio de hoy se llama Un encuentro con Jesús antes de Cristo. Y lo que quiero que les quede, que nos quede claro a todos es que aunque Jesús como hombre nació un 25 de, bueno, se cree que un 25 de diciembre, o más bien se cree que en otros momentos, pero bueno, para efectos del estudio, un 25 de diciembre, la figura de Jesús va mucho más allá. Eh, la historia del mundo cambió hace 2025 años. Un hombre vino a la tierra y transformó por completo la humanidad. O sea, la figura de Jesús es tan grande, tan pesada, que nosotros al día de hoy podemos decir la vida de la humanidad después de Cristo y la vida de la humanidad antes de Cristo. Entonces, es un personaje que trasciende culturas, trasciende edades, trasciende tiempos. Las cosas crecen y desaparecen, las personas se vuelven famosas y después se mueren y se olvidan, las civilizaciones sobresalen y después van otras y después pierden y se hacen pequeñitas. O sea, si usted ve la historia hace 2025 años, ha pasado un montón de cosas. Y lo que se mantiene es la figura de Jesús, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, no importa la religión, la gente dice 2025 y en el momento que dice 2025 está reconociendo que hace 2025 nació un hombre impresionante, que transformó la vida y transformó la historia. Ese hombre, ese Jesús, es el que vamos a estudiar este año. Y no podemos ser tan estrechos de mente de pensar que Jesús nació hace 2025 años. La historia de Jesús, el trabajo de Jesús es desde toda la vida. Jesús no es que nació como segunda figura de la Trinidad, no es que nació un 25 de diciembre. La historia, la figura de Jesús se entiende más como Dios hecho hombre. Y el Dios hecho hombre no es que nació o no es que aparece en la Biblia hasta después, hasta el Nuevo Testamento, hasta después del 25 de diciembre de hace 2025 años. No, la figura de Jesús es desde antes. La Biblia está escrita como un libro que busca religar a la gente. De hecho, ahí viene la palabra religión. Había una naturaleza, había un tiempo, hubo un corte en ese tiempo, un corte en el diseño original, el pecado entró al mundo y entonces la Biblia está escrita para enumerar todo lo que pasó en esa caída, en ese tiempo de pecado y después Jesús llega y vuelve a unificar todo. Entonces, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 21 tenemos un tiempo de pecado. Y Jesús a un lado y Jesús al otro, religando todo. Por eso es que se dice que la Biblia es una carta de amor escrita por Jesús. Desde que entró el pecado al mundo, podemos hablar de que Dios tenía resuelto cómo iba a resolver el tema. Hay muchas teorías, inclusive medio cristianas, pero a mí me parece un poco medias satánicas, que dicen que Jesús venía al mundo con una intención, con otra idea, y como que las cosas no salieron. Y entonces Jesús tuvo que crucificarse para poder cumplir.
lo que él quería. Pero mucha gente malinterpreta lo que Jesús dijo en el monte, en Getsemaní, donde dice, quita de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Como diciendo, vea, busquemos un plan A y si no funciona, vamos por el plan B, que es la crucifixión, pero veamos a ver si podemos resolver algo de otra manera. Y eso no es cierto. Dios tenía muy claro el mensaje y Dios tenía muy claro lo que iba a pasar. Y eso se ve desde Génesis 3. Génesis 3 es exactamente lo que describe la caída del ser humano, cuando Adán y Eva pecan y entra el pecado al mundo. Entonces, Teito, si querés lees ahí Génesis 3, 14 y 15, por favor. Estás muteada, Teo. Perdón. Génesis 3, 14, 15. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Se desciende, ya va. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. A veces creemos que el Génesis está escrito como como una fábula, como un cuento, eh, que que era como para un cuento para contar la creación del mundo. Y se ha visto evidencia de que mucho de lo que está escrito en Génesis, especialmente en la creación, está escrito bajo una óptica realista y histórica. De hecho, si se revisa el esqueleto de una serpiente, se ven pequeñas extremidades donde antes estaban las manos y los pies. Entonces se cree que en el Génesis la serpiente tenía manos y pies, solo que fue perdiendo los manos y los pies a raíz de lo que está escrito aquí en Génesis. Entonces, no podemos pensar que fue exactamente como pasó en el Génesis, sino Dios está contando la historia a unas personas que no tenían la óptica humanista que tenemos en este momento y la óptica histórica que tenemos en este momento, pero definitivamente mucho de lo que está escrito ahí viene desde una óptica histórica. Lo que vemos ahí es lo que se llama el protoevangelio. El protoevangelio es donde Dios le dice a la serpiente, mire, usted se ganó una gran torta, pero no se preocupe. Desde de un descendiente de Eva va a nacer una persona que va a golpearla en la cabeza y va a terminar de matarla. Entonces, ¿cómo voy a resolver este tema de la ruptura del pecado en el ser humano? Va a venir una persona que va a matar a la serpiente y esa persona también va a morir. Entonces se ve que la golpearás o la herirás en el talón, ¿verdad? Esa persona, Jesús, va a poner el pie sobre la serpiente, matando a la serpiente y la serpiente va a herir a esa persona. Va a haber derramamiento de sangre, va a haber muerte. Entonces vemos que desde el puro inicio, Dios tenía muy claro cuál iba a ser la manera que Él iba a redimir al mundo, cómo iba a volver a su plan original. Eso quiere decir que Jesús ya estaba ahí presente y la figura, la historia, la misión de Jesús ya estaba bien clara ahí para Dios, que era lo que iba a venir a hacer. Entonces, la Biblia completa empieza a dibujarnos una figura de Jesús, un carácter de Jesús, que después vamos a verlo relacionado con el Jesús histórico, el Jesús hecho hombre, que vemos en el Nuevo Testamento. Pero todo el Antiguo Testamento lo que hace es señalar a Jesús. Y entonces cuando vemos toda la parte de los patriarcas, cuando vemos cómo van creciendo
los personajes bíblicos, cuando vemos que se está formando un pueblo, cuando vemos todos los reyes, cuando vemos todas las historias de peleas y como suben reyes y bajan reyes, toda esa parte histórica es muy interesante entenderla, pero nunca podemos olvidarnos que lo que está esa historia es señalando a Jesús. Jesús es el personaje principal de la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Tal vez en el Nuevo Testamento lo vemos más claro cuando vemos los evangelios y, o sea, vemos la figura de Jesús que está escrita ahí muy claramente. Y después, como los seguidores de Jesús siguieron llevando ese mensaje y el nombre de Jesús sigue apareciendo en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento señala a Jesús y muestra a Jesús en todo momento. Y la idea de Dios hecho hombre no es que aparece solamente en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento, el Dios hecho hombre, que Dios deja su divinidad, se mete en el cuerpo de un hombre y empieza a caminar por nosotros. Es muy interesante porque después de que Jesús muere, cuando resucita, él resucita en un cuerpo eh, un cuerpo diferente, no es el mismo cuerpo que Jesús caminó, sino es un cuerpo redimido, un cuerpo perfecto, ¿verdad? Pero entonces eso quiere decirnos que Dios también se había hecho hombre en otras formas y en otros lugares. Entonces, Caro, si querés lees ahí Génesis 18, del 1 al 5. El Señor se les apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día, Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies, ya que han honrado a su siervo con esta visita. Permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Vemos que Abraham reconoce que estos 3 hombres no eran hombres normales y corrientes, era Dios y 2 ángeles. Por eso es que él se arrodilla y dice, mi Señor. Y es muy interesante porque aunque Abraham y Moisés, Jacob, no vieron físicamente a Jesús, sí reconocen a la figura de Jesús, sí reconocen lo que Jesús hace. Inclusive reconocen la palabra de Dios antes de que fuera escrita en una Biblia, por así decirlo, ¿verdad? Cuando llega al monte de la transfiguración, el pasaje donde Pedro y Juan acompañan a Jesús a un monte y entonces baja una nube y aparecen Moisés y Elías y empiezan a conversar con Jesús. No es que Moisés y Elías empiecen a conocer a Jesús, es que Moisés y Elías se encuentran con su amigo, con el que habían caminado en el Antiguo Testamento. La figura de Jesús, aunque físicamente no está escrita en el Antiguo Testamento, sí era reconocida por los seguidores, por esas personas de fe. Abraham conoció a Jesús, reconoció a Jesús, aquí al Dios hecho hombre. Y es diferente, por ejemplo, a cuando está Moisés y llega la zarza ardiente y entonces la presencia de Dios se mete en un arbolito y empieza a quemarse el arbolito, pero el arbolito no se quema, ¿verdad? Eh, Eso es diferente porque es la presencia de Dios. O cuando Moisés sube al monte Sinaí y le dan los 10 mandamientos y llega con la cara resplandeciente porque era estar en medio de la presencia de Dios. Si vemos este pasaje bien, que describe muy humano el asunto, entonces pone y dice, mire, era un día que hacía un montón de calor. ¿Qué sentimiento más humano, verdad? Dicen que el 2024 fue el año más caliente de Costa Rica.
Bueno, pues ese sentimiento es sumamente humano, no deja, el escritor de Génesis dejó cualquier idea de espiritualidad y puso este pasaje en una óptica totalmente humana. Dijo, imagínense, hacía un calor, llegan tres personas, pobrecitos, venían caminando, venían cansados, y entonces Moisés los reconoce a Jesús y le dice, venga, camine, siéntese aquí, yo les voy a dar un fresquito de limón y les voy a dar un casado especial con chuleta para que ustedes sigan su camino, ¿verdad? Es un pasaje muy humano, no era una presencia de Dios espiritual que no necesita, que no se cansa, ni tiene calor, ni tiene hambre. Era un pasaje totalmente, perdón, humano. Y Abraham le dice, quédense un rato, descansen, porque ustedes vienen cansados, yo les traigo agua y los pongo que ustedes queden cómodos, ¿verdad? Entonces, Dios hecho hombre, con necesidades de hombre, con calor, con hambre, con cansancio, y dentro del pasaje en Génesis. Entonces, vemos que el Dios hecho hombre siempre estaba ahí. Y es interesante, siempre que Jesús aparece, hay comida. Eso eso es una cosa impresionante. Siempre que Jesús aparece, hay comida. Por eso es que siempre que nos reunimos en la palabra de Dios, tiene que haber comida después. Y ya viendo el pasaje dentro de una óptica del Nuevo Testamento, podemos ver aquí en Mateo 2 del 9 al 11. Margarita, si quieren nos puede leer Mateo 2 del 9 al 11, por favor. Después de esta reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. ¿Cómo se llamaban los tres reyes magos? No se sabe ni se sabía que eran tres. Pregunta capciosa. La gente cree que son tres reyes magos porque trajeron tres regalos, oro, incienso y mirra. Y después, años después, surgió la creencia de que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, pero no es bíblico. No dice que son tres reyes magos, ni dice que son Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero sí es interesante lo que le regalaron, oro, incienso y mirra. Si vemos lo que significan esos regalos, y vemos que este es un pasaje totalmente espiritual, ¿verdad? El pasaje de que María con sus dolores venía caminando en el desierto y andaba buscando un lugar donde dormir porque estaba todo ocupado, porque había una concurrencia, y llega un pasaje que trasciende la parte normal, la parte humana, y se vuelve un pasaje totalmente espiritual, donde hay una estrella que está guiando unos reyes magos que no conocen a un niño y llegan y lo adoran sin conocerlo porque ya sabían quién era. Y le regala oro, incienso y mirra. El oro representa la realeza, eran regalos que se le daban a un rey. Además que iba a ser muy conveniente porque ese oro era el que José y María iban a utilizar para pagarse un viaje a Egipto, para vivir durante varios años en Egipto, para esperar que no los matara el rey Herodes. Entonces fue un regalo que le sacaron bastante provecho. El incienso es para representar la parte divina de Jesús, porque es lo que se usa para las ceremonias religiosas. Entonces, encienden el incienso, entonces ese humo sube y entonces es agradable a Dios. Entonces, siempre que había reuniones, ceremonias religiosas, había incienso. Entonces, es muy importante esa parte de incienso. Y la mirra, yo supongo que cuando María recibió la mirra dijo, ¿y esto por qué? ¿Qué será la lógica de que me hayan regalado mirra?
porque la mirra era una resina que se usaba para embalsamar a los muertos. Entonces María dijo, de no sé qué me están regalando aquí, no entiendo estos sabios por qué me dan eso. El oro, perfecto, porque me sirve montones para ir a Egipto. El incienso, bueno, ahí está bien, el pesebre va a oler rico. La mirra, no sé qué le voy a hacer, ¿verdad? Y a veces uno le regalan cosas y uno dice, ¿y esto qué voy a hacer con esto, verdad? La mirra era una representación de la muerte de Jesús. Entonces vemos que desde el puro inicio, donde hay una alegría y hay un regocijo y hay una felicidad, está la presencia de la muerte. Porque Jesús vino para morir por nosotros. La misión de Jesús, la única misión de Jesús, era la de morir por nosotros. Y aunque pasó mucho tiempo viviendo con nosotros, aunque organizó un grupo de hombres y mujeres que fueron llevando el Evangelio, aunque fue un maestro que les enseñó a ellos una manera diferente de relacionarse con los hermanos, de alguna manera organizó una religión nueva, que no fue eso lo que hizo Jesús, pero bueno, de alguna manera organizó una religión nueva donde 2000 años después, la gente sigue siguiendo ese concepto de iglesia primitiva que de alguna manera Jesús dejó instituida en Pedro y que fue el precursor de una iglesia. Aunque Jesús hizo todo eso, aunque sanó un montón de enfermos en su camino, donde les llevaban mares y mares y mares de personas enfermas y él las sanaba, Jesús tenía muy claro que lo que él venía a hacer era morir por nosotros. Y entonces cuando vemos la figura de Jesús y cómo la sociedad ha tratado de explicar la figura de Jesús, muchas veces se va hacia el maestro, muchas veces se va hacia el sanador, muchas veces se va al que le ayuda en los problemas. Y Jesús hizo todo eso durante los 3 años de ministerio y sus 33 años de vida. Pero nosotros los cristianos tenemos que entender y ver a través de todo ese ruido que genera la sociedad que la misión de Jesús era morir por nosotros y entender que la muerte de Jesús es lo más importante que tenía que hacer Jesús aquí en la tierra, es entender que la muerte de Jesús es lo más importante para mi vida. Porque, ok, sí, yo ahora me relaciono con gente diferente y con esa gente puedo vivir una relación diferente gracias a lo que he aprendido de la figura de Jesús. O me relaciono con grupos de personas diferentes y me reúno a cantar y a orar en conjunto gracias a las enseñanzas de Jesús. Sí, todo eso es válido. Pero si yo no entiendo que Jesús vino a morir por nosotros, yo no entiendo la profundidad del mensaje de Jesús, la profundidad de la misión de Jesús. Porque el que poco debe, poco agradece. Si yo entiendo que yo estaba destinado a morir y que Jesús murió por mí para que yo no pueda morir, entonces empiezo a vivir una relación con Dios totalmente diferente a lo que viviría si, bueno, yo no soy tan malo y Jesús me enseñó los 10 mandamientos y entonces ya sé cómo vivir. Es totalmente diferente mi relación con Jesús si saco la importancia de su crucifixión y su muerte. Entonces, durante este proceso que vamos a estar leyendo los evangelios, entendamos que lo más importante que hizo Jesús fue morir por nosotros. Y durante todo el Antiguo Testamento, especialmente, Dios iba moldeando la historia, moldeando los eventos para que nosotros ahora podamos leerlo de corrido, leerlo hacia atrás y entender por qué es que Jesús tenía que morir por nosotros. Porque es que Jesús
tenía que hacer el sacrificio por nosotros. ¿Y qué es lo que significa ese sacrificio por nosotros? Si nosotros agarramos y le quitamos el Antiguo Testamento y nos quedamos solo con el Nuevo Testamento, nos quedamos con un montón de milagros, con una vida impresionante. Ah, bueno, y murió y resucitó. Porque el Evangelio por sí solo, la historia de Jesús por sí sola, no la podríamos entender sin toda la óptica del Antiguo Testamento, sin todas esas matanzas y toda esa guerra y toda esa sangre que se derramó en el Antiguo Testamento, sin toda esa violencia, sin toda esa muerte que hubo en el Antiguo Testamento, no entenderíamos la obra de Jesús, no entendemos la obra de Jesús, nos quedamos solo con un señor que hacía un montón de milagros. Y peor de todo, un señor como muchos, que en esa época hacía milagros, pero ninguno murió por nosotros, ninguno nos dio la vida eterna como lo hizo Jesús. ¿Por qué? Porque entendemos en el Antiguo Testamento lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Por eso es tan importante en estudiar Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento para entender lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, tenemos una serie de salmos. Les puse nada más de lunes a viernes, creo que es porque el sábado es 1 de febrero. En donde vemos la presencia de Jesús en cada uno de estos salmos. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagamos durante esta semana como un ejercicio de lo que vamos a hacer durante los otros próximos 3 meses y durante todo el año. En febrero vamos a empezar a leer los evangelios, entonces encontrar la vida de Jesús es más fácil en los evangelios. Pero quiero que hagamos el ejercicio en los salmos para que entendamos el espíritu de lo que estamos viendo. Entonces, hoy vamos a leer varios salmos que nos ayudan a entender las profecías mesiánicas de Jesús, cómo el Antiguo Testamento, como un David lograba visualizar lo que un hombre tenía que hacer por nosotros muchos años después de que ellos vivieron, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una lista de esos salmos. Aníbal, no sé si puedes leer ahí Salmo 2:7. Sí. Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Si leemos, este fue el salmo que leemos hoy, el Salmo 2. Ujú. El Salmo 2 habla de David, está preocupado porque los gobernantes de Israel no están haciendo lo que Dios debería, lo que Dios les había pedido hacer. Y entonces David está en un momento complicado en donde él está huyendo. Él es ya Dios le había dicho que él iba a ser el rey de Israel, pero él no está ejerciendo su cargo, ¿verdad? Está totalmente escondido, huyendo, y toda la parte política, todo el ejército está contra él. Y entonces David dice, o sea, yo necesito saber que el que me puso aquí no es cualquiera persona. Necesito saber que yo soy especial en la vida de Dios y en el mensaje de Dios y en la obra que Dios tiene. Entonces, David reconoce a Jesús como un rey de Dios y un rey ungido. Y dice, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Y cuando nos vamos al Nuevo Testamento, a Hechos 13:33, entendemos a profundidad lo que David estaba diciendo ahí. Entonces, Aníbal, si quieres, nos lees ahí también Hechos 13:33. Y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Entonces vemos que como que Dios nos revela parte en el Antiguo Testamento, en ese Salmo 2, y en Hechos nos dice, ok, ¿se acuerdan lo que leímos ahí? Ah, pues esto quiere decir esto que hizo Jesús. Y eso es tan lindo, especialmente en Hechos, hace mucho eso. Se va para el Antiguo Testamento y dice, eso quería decir tal cosa, esto quería decir tal otra. Entonces es como el libro de texto
Y los evangelios y hechos es la explicación de ese libro de texto y para explicarnos qué fue lo que hizo Jesús. También en Hebreos 1:5 también dice, también habla sobre este Salmo 2:7. Don Álvaro, ¿cómo está? No sé si pueden leernos ahí Hebreos 1:5. Con mucho gusto. Hebreos 1:5. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo: yo seré su padre y él será mi hijo. Ve qué bonito como en Hebreos en varias partes agarran este salmo y nos lo explican y nos dicen, ok, Jesús no era cualquier figura espiritual, Jesús era el mero mero. Y desde el Antiguo Testamento, Jesús siempre ha sido el mero mero, ¿verdad? Salmos 8, la exaltación de Jesús sobre toda la creación. Teito, si querés nos puedes leer Salmo 8:5. Salmo 8:5. Le hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Y veamos ahí Hebreos 2 del 6 al 9 lo que dice. Voy. No me deja. Porque en cierto lugar las escrituras dicen, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O un hijo de hombre para que de él te ocupes? Sigue leyendo ahí. Sin embargo, por un poco de tiempo los hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honor. Les diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa, ahí no. Sí, sí, sigue, sigue, sigue. Ok, significa que nada queda fuera, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo la autoridad de ellos. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Entonces, igual aquí en Hebreos vemos como el escritor de Hebreos explica lo que está escrito en Salmo 8 y diciendo, mire, Jesús se hizo un poco menor que los ángeles, o sea, se hizo hombre, se hizo humano y empezó a hacer lo que debería hacer y a llevar a plenitud, a rectitud, la creación completa. Y como ese sacrificio perfecto que hizo Jesús nos lleva a la vida eterna. Entonces, otra vez, Hebreos explica lo que Salmo 8 dice. Este lo vamos a leer mañana. El Salmo 16, Margarita, si puedes leerlo. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santa vea corrupción. Está David asustado, preocupado, viendo la muerte de cerca, y eso es lo que David clama a Dios, que no lo deje abandonado y que no lo haga morir sin ninguna razón, ¿verdad? Y en Hechos 2:27 agarra esto mismo y lo pone en la figura de Jesús. Entonces, Margarita, Hechos 2:27. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Y Hechos 13:35. Otro salmo lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Vemos como Hechos agarra ese pasaje que David había pronunciado sobre el propósito que David tenía en su vida, o sea, qué es lo que Dios había pedido que David hiciera, y David decía, pero mire, si usted me puso a mí como rey de Israel, yo no me voy a morir aquí, en este lugar tan feo, o sea, usted tenía cosas más grandes para mí. Y efectivamente, él logra salir de ese momento de crisis y se vuelve el rey de Israel. Entonces, Hechos dice, bueno,
pues Jesús también tenía un propósito. Y si nosotros creemos que la figura de Jesús murió en la cruz, nos quedamos cortos, porque Dios no permite que el santo se pudre en la tumba. Por eso es la resurrección de Jesús, por eso es que Jesús, la resurrección de Jesús es el cumplimiento de todo lo demás, de toda la enseñanza que Jesús venía diciéndonos en el momento en que, bueno, y resucitó, que a mí me hace mucha gracia, porque todas las películas de Semana Santa hacen un gran desarrollo sobre la vida y la muerte de Jesús, y al final es como, sí, resucitó. Por ejemplo, cuando uno ve la película La Pasión, que uno dice, sí, es muy cruda y uno se queda como muy impactado por toda la parte de la muerte. Y la resurrección tal vez no es tanto. A mí me encanta la imagen donde se ve Jesús con un hueco aquí en la mano, y es lindísimo esa parte de esa película. Pero bueno, ahora van a sacar la segunda parte de la resurrección de Cristo. Es interesante. Mel Gibson va a hacer esa. Pero Dios dice, en el momento en que Jesús resucita, es el cumplimiento del propósito de Dios. Igual que en el momento en que David estaba diciendo ese salmo, iba a llegar el cumplimiento del propósito que Dios tenía en la vida, que era ser el rey de Israel. Bueno, pues el propósito de Jesús era traer vida eterna a toda la humanidad. El Salmo 22, y aquí vamos a ver un montón de pasajes también que hablan sobre la crucifixión de Jesús. El libro de Isaías es impresionante como describe con lujo de detalle la crucifixión de Jesús. Claro, si querés leer ahí Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es una de las palabras que dice Jesús en la cruz, en Mateo 27:46, y el Salmo 22:18 también, claro. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso era como un pasaje que David habla sobre las injusticias que hicieron con el rey de Israel, ¿verdad? David, recuerden, había sido escogido para ser el nuevo rey de Israel, el rey humano de Israel, pero no recibió el lugar que había sido prometido, sino las demás personas de alguna manera denigraron su puesto y no le dieron el lugar que él se merecía. Bueno, pues así lo mismo hicieron con Jesús para hacer un paralelismo entre la vida de David y la vida de Jesús. Dixie, si quieres lees ahí Salmo 23, Jesús como el buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese no lo sabemos de memoria, los que nos gusta ver tele hasta el final, y Canal 7 siempre terminaba con ese pasaje del Salmo 23. Pero es tan lindo entender que David, alrededor de 1000 años antes de Jesús, era un pastor, y como pastor tenía una relación muy cercana con sus ovejas, con su rebaño, cómo el pastor tiene que cuidarlos, y cómo después llega Jesús y empieza a comentar, y las palabras de él son repetir lo que David estaba haciendo. Entonces, Dixie, que les leemos ahí Juan 10:11. Yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento escuchemos un pastor hablando sobre sus ovejas, o este Salmo 23, que vamos a leerlo creo que por ahí del jueves o el viernes, y entender esa relación que tiene el pastor con sus ovejas, no tenemos que olvidarnos que es un tema, no es solo un tema cultural, no es un tema de que, ok, como yo no tuve ovejas, como yo no entiendo lo que es pastor, sino lo que está diciendo ahí el Antiguo Testamento es, vean cómo Jesús se relaciona con ustedes. ¿Cuál es la dinámica que necesito que ustedes aprendan de esta imagen para que
sepan cómo actuar como ovejas y que no ser medio cabras, decía un amigo. Es que hay gente que es medio cabra y hay gente que es media oveja. Sean usted ovejas porque Dios es un buen pastor. Y después, el Salmo 24 habla sobre esa entrada triunfal de Jesús como Rey de Gloria. Entonces, Aníbal, no sé si puedes leer ahí Salmo 24:8. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Y después cómo lo se aplica en la ascensión de Cristo en Efesios 4:8. Por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una y dio dones a su pueblo. Entonces, la imagen de esa ascensión de Jesús como volver a su triunfo, a su trono, es igual esa imagen de David como vuelve al propósito que Dios tenía, ¿verdad? Entonces, el Salmo 24, perdón, ese era el 24, sí, nos ayuda a entender ese cumplimiento de la misión de Jesús cuando empieza a ascender al cielo. El Salmo 40, don Álvaro, si quieren leer ahí, Salmo 46. Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Y en Hebreos 10, del 5 al 7. ¿Sigo ahí 46? Sí, ahí Hebreos 10, del 5 al 7. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Cuando leemos el Salmo 46, David está eh, haciendo un montón de cosas. Ya él había entrado a la vida política, ya estaba entronado, ya era el rey de Israel. Y entonces pide, eh, pide que hacer un sacrificio y toda esta parte cultural que era el matar el cordero, el que hubiera humo, hubiera fuego, hubiera sangre, toda esa parte a veces, y especialmente en el tiempo de la gracia de Dios, después de Cristo, para nosotros se nos vuelve un tanto extraño y se nos vuelve lejano eso. Bueno, pues el escritor de Hebreos dijo, no, 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 es totalmente cercano a ustedes, entiéndanlo como cuando Cristo vino al mundo, le dijo, no quiero sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo que ofrecer. O sea, ya ese sacrificio de cortar los animales y todo el derramamiento de sangre, eso es de otro tiempo, pero apliquemos eso a nuestra vida. ¿Y cómo lo aplicamos? Sacrificando nuestro cuerpo a la obra de Dios, santificándonos nosotros completos, separándonos para hacer la obra de Dios. Aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Entonces, nos da contexto el sacrificio de Cristo, nos da un entendimiento de por qué es que tenía que hacerlo. No fue una ocurrencia de Dios en ese momento, bueno, voy a morir de una manera dura para que ustedes tengan una vida mejor. No, Él lo planeó desde hacía muchos años, lo estructuró, lo explicó, lo hizo vivencia. La gente durante muchos años vivió ese tiempo de sacrificio y de tiempo de ofrendas y para que entendamos ese proceso, ¿verdad? Y creo que lo más importante durante este año
para entender la obra de Cristo en la cruz, es olvidarnos que Jesús andaba en chancletas y en bata, ¿verdad? A veces vemos el personaje Jesús como en las películas, ¿verdad? Que andaba vestido como esos tiempos de hace 2025 años. Pero hay varios videos donde uno ve un Jesús igual, con pelo largo y barba, pero uno dice, bueno, es la manera como fácil de entender la imagen de Jesús, pero en jeans. O sea, es algo cercano, es algo mío, es algo de todos los días. Él se preocupa por las redes sociales, él se preocupa por el internet, él se preocupa por este tipo de cosas modernas que obviamente no están en la Biblia, pero ese es el Dios de hoy. Es Jesús caminando conmigo hoy y conociéndome a mí hoy, ¿verdad? Ya ahorita vamos terminando el Salmo 45. Teito, si querés nos lees ahí Salmo 45, 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y en Hebreos 1:8. Ya va. Pero el Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Léete ahí el 69. 69, ajá, porque me consumió el celo de tu casa. Y el cumplimiento en Juan 2:7, 2:17. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice, el celo por la casa de Dios me consumirá. El pueblo de Israel es un pueblo impresionante. De hecho, es el pueblo que no existe el analfabetismo. Parte de la cultura del pueblo es aprender a leer, porque para ellos es muy importante aprender a leer la Torá. Y es de una forma, es de una manera para que entienda el pueblo de Israel y para que entendamos nosotros cómo el plan de Dios no está improvisado, sino desde hace tiempo el plan de Dios sigue un curso que hasta este momento lleva un orden lógico, ¿verdad? Entonces vemos una intención de Dios en ir moviendo las cosas para que sucedan como lo queremos ahora, ¿verdad? Hay que entender que que vivimos en un momento, después de la caída, vivimos en un momento de guerra, en una guerra espiritual. Hay dos bandos, Dios y el enemigo. Y esos dos bandos estamos en guerra. Y existe en este momento la guerra espiritual. Entonces Dios no puede describir con lujo de detalles lo que va a hacer, porque no puede contarle al enemigo cómo es que va a ser. Eh, eh, en ese momento, el pueblo de Israel, los más estudiosos de la palabra de Dios, en el momento de Jesús, no entendían que Dios, que Cristo tenía que morir crucificado y que iba a haber derramamiento de sangre. Cuando sucede, es que nosotros decimos, ok, eso es el cumplimiento de todo lo que está aquí. Y eso es lo que pasó en Juan. Entonces los discípulos recordaron la profecía de las escrituras y dijeron, ok, esto quería decir aquello que estaba ya escrito, ¿verdad? Entonces, es una manera para que nosotros nos entendamos que el plan ya estaba hecho y ya estaba trazado y que Jesús fue el cumplimiento de ese plan, pero hay que interpretarlo y hay que conocerlo porque no fue descrito como, y va a llegar un hombre que se va a llamar Jesús y va a morir en una cruz y va a salvarnos a todos, porque entonces Satanás hubiera impedido que Cristo muriera de esa forma. Más bien, Satanás creía que estaba devolviendo, estaba no permitiendo el plan de Cristo cuando tentó a Judas para que vendiera a Jesús. Y Dios dijo, ocupo que Judas sea tentado para venderlo. Voy a utilizar eso para mi honra y mi gloria. Y voy a utilizar eso para que Cristo al final de cuentas muriera crucificado en una cruz. Satanás no sabía, no entendía, fue hasta después
que se dio cuenta lo que estaba haciendo y cómo ese sufrimiento era el cumplimiento de una escritura que estaba escrita muchos años antes. Y por último tenemos el Salmo 110:1, dijo Jehová mi Señor, siéntate a mi diestra. Y Mateo lo cita cuando dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humilla a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Entonces vemos como esos salmos, que son como alrededor de 10 salmos, empiezan a describir desde el puro inicio la obra mesiánica de Jesús, de ese hombre que tenía que transformar la humanidad y salvarnos a nosotros. Esa obra de Jesús plasmada desde hacía muchos años en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y que Jesús fue cumpliendo a cabalidad todos esos eventos para que lleguemos nosotros hasta este momento y apropiarnos de esa obra de Jesús y apropiarnos de ese amor de Dios para nuestra vida. Y eso es lo que quiero que durante este año tengamos bien claro. La Biblia no está escrita para que yo la estudie como un libro de texto. La Biblia está escrita para que yo encuentre mi vida relacionada con Dios. Que mi vida, específicamente la mía, Dios tiene una historia que quiere contar con cada uno de nosotros y quiere que nosotros seamos transformados por esa vida. No como un libro lejano, no como algo que sucedió hace mucho tiempo, sino como Dios fue creando cada uno de esos momentos para que lleguemos a hoy y hoy tenga vida eterna por Cristo Jesús y por su obra. Los salmos mesiánicos revelan el plan de Dios para la redención a través de Cristo. Vemos a Jesús como el Rey soberano, el siervo sufriente y el buen pastor. Esos salmos fortalecen nuestra fe y nos ayudan a entender el cumplimiento de las Escrituras en Jesús. Y quería que durante esta semana nos acordemos de este salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y que qué más reconfortante que el Antiguo Testamento está hablando de la necesidad que tengo hoy con Dios. Nada me faltará. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Nada me faltará. Y que este 2025 sea el año de la evangelización de Cristo. Cada vez que alguien diga, sí, es que estamos en el año 2025, sin saberlo, está dándole honra y gloria a que hace 2025 años vino una persona que transformó la humanidad hasta el día de hoy. Y eso es lo que tengo para esta semana, para esta semana y lo que vamos a tener durante todo el año. Espero que haya sido motivante para empezar este año con todas las fuerzas del mundo y que nos alcance hasta diciembre esa motivación. Qué alegría verlos a todos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Todo bien, entonces.